Hola peloteras, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa con el fútbol inglés en silencio. Un fútbol inglés que ya acabó todas sus competiciones, con la Conference que fue para ellos, con la Europa League que fue para ellos, con la Champions que no fue para ellos ni para nosotros, y que ahora mismo Inglaterra está pendiente de Andorra, sí, de Andorra, del Mundial de Clubes que viene para Chelsea y Manchester City, de la Nations League, que ellos no pueden ganar. Ya veremos si España sí lo puede hacer, pero ellos no la pueden ver. Y el fútbol inglés, que quizás haya acabado demasiado pronto por esta temporada, pero ya está pensando en la que viene, con un montón de fichajes, con un montón de rumores, y de todo ello y más a partir de la semana que viene hablaremos con Paul, pero en esta hay programón, no os lo perdáis. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que ha terminado ya el fútbol inglés. Estamos en modo verano, a diferencia de España, donde hay playoffs y ya hay varios fichajes, ¿no? Sobre todo de porteros. Los equipos ya están mirando para otros clubes e intentar reforzar para la temporada que viene. Ahora es momento de examinar la temporada y de evaluar la temporada, ¿no? Es como al final del curso cuando evalúas a cada alumno a ver qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, pues es el momento y también de autorreflexión, o sea, de cada equipo para mirar eso y luego ver dónde tiene que reforzar y los jugadores que han hecho buenas temporadas, pues a lo mejor pueden conseguir un ascenso o un fichaje por un club más grande. Esa famosa evaluación continua de la que se habla. ¿Tú qué club serías, Paul, en las notas de clase? ¿Serías el Liverpool que ha quedado primero y que luego se deja ir, o qué club serías? Bueno, depende de la asignatura. Eso es cierto. Si me das uno de idiomas, entonces sí que estaría arriba. Pero si me das uno, por ejemplo, de plástica o de algo así, pues estaría más donde estaba el Southampton o el Ipswich o el Leicester. Así que eso ya depende de la asignatura. Pero si me das en general, yo creo que estaría, en términos de notas académicas, estaría por no sé, por más o menos por la zona de Aston Villa o del Nottingham Forest. Sí, en recreo yo creo que todo el mundo sacaríamos un 10. En religión, no sé si en Inglaterra alguna vez daba religión o no, porque claro, en Inglaterra funcionáis de otra manera en ese tema. Sí, 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 siempre dan religión. Y de hecho en mi colegio teníamos que hacerlo hasta los 16 años. En muchos sitios solo hay que hacerlo hasta los 14 años, pero sí, nosotros tuvimos que hacerlo hasta los 16 años, pero sí que siempre se enseña religión, las varias religiones. Y de hecho me acuerdo de alguna excursión de colegio donde además de ir a una iglesia, que ya íbamos unas cuantas veces. Fuimos también a una mezquita y una sinagoga, así que eso pasó una vez como para aprender, ¿no? Estas son cosas que también pasan. Además está muy bien porque obviamente por aquí, sobre todo en mi zona, pues hay muchísima población musulmana, así que está bien para conocer, ¿no? A cómo funcionan otras religiones y está bien. O sea, pero sí, religión siempre se estudia aquí. Sí, pero con otro enfoque, más pues, plural que aquí, porque aquí suele centrarse todo en la religión cristiana. Iba a decir en la selección cristiana, como ayer marcó Cristiano, pues iba a decir en la selección cristiana, que sería la portuguesa, obviamente. Bueno, y hablando de los calendarios y de las notas y de todo esto, te pregunto, ¿estás a gusto con que ya se haya acabado el fútbol inglés? Porque a mí me mola, a los futbolistas y a los entrenadores no, pero a mí me mola seguir aquí con playoff. El mes de junio aquí o es religión, hablando de eso, que haya fase de ascenso de segunda a primera, de tercera a segunda, de primera ref que acaba de ascender David Movilla otra vez a primera federación. Y la verdad es que el gusanillo de la semana es el playoff de ascenso. Yo estoy muy ilusionado con el Mirandés y estoy muy contento por otro mito del Zamora Movilla, uno de los mayores, que ha ascendido otra vez, en este caso con el Sabadell. No sé si crees que se acaba demasiado pronto ahí en Inglaterra. Y siempre ha terminado en mayo, nunca ha terminado en junio. No es como en España, donde por el calor siempre empezaban en septiembre y terminaban en junio. Yo creo que el gran problema del sistema de España es lo que ha pasado, creo que a la María, ¿no? Con Luis Suárez, que Sí.
hay jugadores que faltan a la selección en los partidos clave. Y para mí estoy en contra de jugar partidos de playoff en junio. Además, el otro problema es que si subes, tienes muy poco tiempo para reforzar la plantilla. Es cierto que ya vamos a empezar la temporada una semana más tarde de lo habitual, porque decidieron quitar la semana de descanso en invierno y dijeron que es mejor tener una semana más de descanso en verano. Mm. Obviamente ahora con el Chelsea y el Manchester City en el Mundial de Clubes, ellos no van a tener mucho descanso. Pero a mí me parece bien porque aquí junio nunca ha sido mes de fútbol. Junio y julio solo debería haber fútbol si hay Mundial o Eurocopa. Para mí el junio y julio es para hacer otras cosas. Además, da más visibilidad a otros deportes, por ejemplo, al cricket, al tenis y a otros deportes así, al golf, los Juegos Olímpicos. Sí, yo creo que fútbol ya tenemos de agosto a mayo. Yo entiendo que ahí en España sé que se hace, pero para mí el gran problema de lo de España es cuando pierdes a jugadores en los partidos clave, ¿no? De los playoffs. Pero sí que si solo ves fútbol, entiendo que quieras que haya fútbol en junio también. Son maneras de verlo. Aquí incluso la Liga de Primera División acababa en junio. Hace no tanto tiempo, en 2006 o por ahí, acabó en junio. Y a mí eso me parecía bien y es como que tiendes a romantizar las cosas que ya no están o que ya no ocurren y eso me molaba. Y ahora es verdad, lo de Segunda División, que es un drama para la Almería, pero es que a mí lo que me sobra es el partido de Colombia. A mí no me sobra el playoff. Vamos, el playoff me sobra porque yo no concibo el playoff. O sea, a mí me gustaría que en segunda división ascendieran los tres primeros como toda la vida, pero eso ya es otro tema. Pero puestos a jugar playoff, a mí el playoff me gusta en junio. Y después otra cosa, y tú hablas de darle visibilidad a la actividad polideportiva, cosa que está muy bien, pero también si solo existieran los playoffs de ascenso a primera red y a segunda red, se le daría visibilidad a esas categorías que no tienen el resto del año y además en esas categorías no habría jugadores llamados por su selección, así que no habría ese problema. A mí no me disgusta ni muchísimo menos tener playoff hasta julio. Sí, bueno, aquí también se hace lo mismo, porque las otras ligas terminan a principios de mayo, como el 5 de mayo, y solo tienes Premier League, y los playoffs se juegan todos una franja distinta, un día, y normalmente un día distinto, y pocas veces coinciden con partidos de Premier League. Así que lo que hay, o sea, los partidos de playoff aquí también tienen visibilidad. Yo creo que el gran problema, o lo que se debería hacer en España, es tener más jornadas intersemanales. Nosotros tenemos demasiadas, tenemos como 9 o 10, pero nosotros tenemos 24 equipos. Ahí tenéis 22. O sea, entiendo que se juegue en parón internacional en septiembre, octubre, noviembre, marzo. Eso sí lo puedo entender. Pero luego hay estos playoffs pueden terminar 3 semanas antes. En vez de tener una jornada intersemanal, tienes cuatro. Cada equipo tiene 2 partidos en casa y terminas los playoffs el 1 de junio. Así nadie sale perjudicado, así tienes más visibilidad. Y lo que puedes hacer en las últimas jornadas es no poner partidos de primera cuando hay partidos de playoff. Luego pues, ya lo terminas el 1 de junio y la fase regular, por ejemplo, termina el 8 o 15 de mayo. Yo creo que de 20, 21 partidos, tener dos en casa entre semana, no son muchos, son 2 partidos. Es una manera de verlo. Los equipos, desde luego, y los clubes están más contentos con tu fórmula que con la mía o con la de Inglaterra que con la de España. Pero aquí somos así, aquí nos gusta. Bueno, el asunto de la semana, no sé cuál es, de qué es de lo que más se habla ahora mismo en Inglaterra, porque tenéis ese Andorra-Inglaterra que no le interesa a nadie, yo creo. Es el sábado y se sabe cómo va a acabar. No el resultado exacto, pero sí que con goleada. Segunda etapa, bueno, segunda ventana de Thomas Tuchel en la selección inglesa. Entiendo que ese no es un gran tema de conversación. Y Chelsea y City sí que van al Mundial y lo que parece es que van reforzados hasta los dientes. Sobre todo el Manchester City, a ver cuántos fichajes mete a tiempo de poder inscribir en el Mundial.
pero que si Ryan Cherki, que si Ryan Ait-Nouri, que si también Tijani Reinders. O sea que hay como 3 jugadores que van a estar a punto ahí de ser inscritos para el Mundial de Clubes. Vamos a ver los plazos. Sí, pues sobre todo Reinders, que cuando lo he visto jugar en el Milan, ha jugado muy bien. Para mí sería muy buen fichaje para el Manchester City, obviamente ahí en el centro del campo, obviamente después de la salida de Kevin De Bruyne. Luego, de otras cosas, pues ha habido algún movimiento de fichajes. Kelleher, sea, del Liverpool, el suplente, ha Sí. ido al Brentford. Y luego Mark Flecken del Brentford ha conseguido un fichaje para el Bayer Leverkusen. O sea, ha habido movimiento de porteros ahí, o sea, del Liverpool al Brentford y del Brentford al Leverkusen. Y luego hay otros fichajes, por ejemplo, o rumores, por ejemplo, el de Gyökeres del Sporting al Manchester United, que obviamente sería otra vez reunido con Rubén Amorim. Y luego el Manchester United también ha puesto alguna oferta por Mbeumo del Brentford por 55 millones de libras. Así que obviamente hay el Manchester United. Yo creo que el Manchester United está muy activo porque obviamente terminó con un fracaso la temporada pasada. No, obviamente hablando de la posición en liga, pero yo creo que más la ausencia de fútbol europeo después de perder contra el Tottenham en la final de Europa League significa que no puede estar contento, ¿no? Con la temporada y tiene que conseguir, y yo creo que la reputación del nombre del United hace que pueda seguir fichando e intentando fichar a jugadores top a pesar de no estar ni en la Conference League. El United que ha conseguido retener a Bruno, por lo menos no se ha ido de momento a Arabia y todo apunta a que seguirá hasta la temporada que viene como mínimo. Eso en el caso del Manchester United. En el caso también de los mancunianos, la oferta por Brian Mbeumo, el fichaje confirmado de Mateus Cunha. ¿Qué te parece la confirmación de lo de Mateus Cunha? A mí es que no me... O sea, tengo muy presente su recuerdo en el Atlético de Madrid y esta temporada en el Wolverhampton pues ha sido muy buena, pero no para pagar 70 millones por él, porque es que no es un delantero que te vaya a meter 30 goles. Es un buen jugador, pero para reflotar un proyecto hundido no lo veo. Yo creo que es muy buen jugador, lo he visto jugar en el Wolverhampton, realmente antes en el Atlético Madrid. Lo que yo no sé es si va a poder caber y va a jugar muy bien, obviamente, en el Manchester United, que dice muchas veces que jugar en el United te empeora. Eso es lo que se ha dicho mucho últimamente. Pero creo que a mí lo único de Mateus Cunha que no me gusta es su disciplina. Lo veo como un jugador con muy poca disciplina. Es un jugador que tiene muchísima calidad, pero es muy capaz en algún momento de conseguir una roja. Porque obviamente pues es un jugador muy caliente, obviamente vive los partidos con emoción, pero a veces se mete en peleas, lo vimos, ¿no? Con Gary O'Neill como entrenador, incluso después, ¿no? Recuerdo después de un partido contra el West Ham y uno contra el Ipswich también, del Wolves, y la cosa acabó muy mal. Para mí, esas son cosas, sí, sí, yo creo que es muy buen jugador, tiene calidad, pero a ver si es un jugador correcto para Manchester United. Y además, ya veremos de qué juega, si de punta, de segundo punta. Es como que es un buen futbolista, pero ha ido a caer a un equipo que si él tiene tentaciones de desviarse, se las va a proporcionar. A mí no me acaba de solucionar nada del United. La portería del Brentford es curiosa. Eso me llamó la atención ya cuando lo leí, que ya lo sabía antes de hablarlo aquí contigo, Paul, y creo que el Brentford se mueve muy bien ahí, porque ficha a Kelleher, que ya en el Liverpool, como Alisson se lesiona bastante, había jugado bastante y bastante bien. Es más joven que Omin Kelleher, que Mark Flecken. El Leverkusen también palía un poco la problemática de la portería, donde había 2 guardametas que no daban el nivel.
Tampoco es que haga un refuerzo de campanillas, pero parchea un poco esa zona con Mark Flecken, que era de los porteros, si no el portero que más paradas tuvo en la pasada Premier League, como hacíamos en un concurso el otro día. Y en el caso del Brentford, la verdad es que ha encontrado un sustituto de garantías por bajo precio y al que podrá revender por más dinero en poco tiempo. Me parece interesante esa operación. Sí, y el Leverkusen además ha conseguido un fichaje de un portero titular, que muchas veces cuando fichas tienes que fichar a un portero, muchas veces es segundo portero, ¿no? Porque el segundo portero pues, no juega mucho, porque no se suele cambiar el portero. Eh, pero lo que ha hecho el Leverkusen, yo creo que los dos equipos han hecho un buen negocio, porque el Brentford ha conseguido a un portero top, pero que no es que es suplente para bajar el precio, pero que tiene muchísima calidad y experiencia en un equipo de Champions y el campeón, ¿no? de la Premier League. Y luego el Leverkusen también ha conseguido un portero, en mi opinión, de muy alto nivel, pero de un equipo como el Brentford y de un jugador menos mediático. Y así has pagado menos por él. O sea, se puede fichar a otros porteros que, en mi opinión, son peores, por ejemplo, a Onana, y el precio sería mucho más alto, simplemente por ser del United. Es como cuando vas a comprar ropa y muchas veces no hay mucha calidad o la calidad es igual, pero pagas por la marca y pagas más por la marca. Y eso suele pasar con el Manchester United. Quieres fichar a un jugador y simplemente por la marca, por ser Manchester United, pues el precio sube. El Brentford no tiene esa marca cara, a pesar de estar en Londres, pues no tiene esa marca cara y pues yo creo que los equipos han hecho muy bien. Sí, después de lo que hablábamos hace un poco del City, a mí el que de verdad me gusta para el City, Reinders es un buen jugador, pero Ryan Cherky con Guardiola ese creo que lo puede hacer muy bien. Es el clásico 10, Reinders es el clásico 8, hablando de los dorsales clásicos con los que se identificaba a los jugadores por la posición que ocupaban en el campo. Aït Nouri es un lateral izquierdo con muchísimo recorrido, más para defensa de 5 que para defensa de 4. Bueno, hay el City que intenta en todas las líneas reforzarse. Es verdad que Marmús no ha acabado de consolidarse, todavía está a tiempo y que era el que llegaba como sustituto de Julián. Entonces ahora lo que intentan es sustituir a De Bruyne, sustituir a Gundogan o por lo menos darle descanso. Intentan esa serie de movimientos para el Mundial de Clubes, Manchester City. Y el Chelsea, que está en el Mundial de Clubes también, ha fichado, es oficial, a Liam Delap, 30 millones de libras, avalado por Enzo Maresca, que lo conocía precisamente de las inferiores del City, y que es un delantero Liam Delap que con el Ipswich Town aportaba sobre todo bastante trabajo y también una cifra de goles interesante, en torno a los 10 goles en esta única temporada del Ipswich Town en Premier League. Bueno, fichaje ahí que no sé si crees que va a ser titular de Liam Delap por delante de Nico Jackson, porque parecen de un nivel parecido. Sí, bueno, yo creo que cuando se ficha a un jugador, nuevamente cuando se ficha a un jugador es para ponerlo de titular. Pero con el Chelsea ya sabemos cómo es el Chelsea, que muchas veces fichan para tener luego, darle oportunidad en partidos menos importantes y luego si no te gustan, pues tienes la oportunidad también de cederlos. Yo creo que habría sido, que vi Marco 12 veces en la Premier League, yo creo que habría sido una buena oportunidad, sobre todo para Liam Delap, si hubiera Conference League. Creo que habría sido ideal, porque así habría conseguido muchísimo fútbol. Está claro que no se iba a quedar en el Ipswich después de su descenso. Yo creo que va a tener algunas oportunidades, pero va a depender de cómo juegue en esos partidos. Pero yo lo veo como muchos jugadores cuando los fichan para un equipo grande, sobre todo si cuando son jóvenes pues tienen más oportunidades en partidos sueltos de la Premier o sobre todo en las copas, que hay dos copas eh, y la Champions League a lo mejor en el octavo partido si está ya todo resuelto, pero o a lo mejor algunos minutos del banquillo, pero de empezar yo no lo sé. Sí, de todas formas, esto de jugar la conference y que esté prácticamente garantizada tampoco te saca de pobre en algunos casos. Pienso
hablando de delanteros del Chelsea, en Mark Hughes. Ese chico tiene que encontrar una salida donde se revalorice, porque no tiene sentido que siga ahí en el Chelsea con cada vez más competencia. Ahora dicen que lo quieren ceder a la segunda división inglesa. A mí me gustaría más que lo cedieran a primera división española, a Mark Hughes. Es un buen delantero, salió con el Barça, debutó, marcó gol en las inferiores de España. Es una de las grandes esperanzas que tenemos aquí para que llegue a ser el nuevo de la selección un día. Está a tiempo, pero porque además en Conference League es uno de los que más goles marcó, pero necesita encontrar una buena salida hablando de delanteros del Chelsea. Mark Hughes, el otro día lo proponían en la pizarra de Quintana para un Rayo Vallecano, que también fue a Conference, pero también sería titular en Liga. Algo tiene que hacer el Chelsea con eso porque no tiene demasiado sentido el tener a Mark Hughes o sin jugar minutos o cedido en un equipo de segunda división inglesa, en mi opinión, demasiado poco para él. Sí, totalmente. Se habla del Ipswich, que sería una opción, pero sí, yo creo que un jugador joven tiene que tener minutos. Hay, no se puede decir en el caso de Mark Hughes porque estaba ya en el Barça, pero hay muchos jugadores que van a un equipo grande y luego calientan al banquillo y no juegan. O sea, yo digo, obviamente Mark Hughes ya no estaba en el Barça, pero creo que como dices, hay que tener minutos. Y una cesión sería mejor para él. Como dices, si quiere probar suerte en Inglaterra, pues en otro equipo o de la parte baja de la Premier League o de la segunda división, o también, como dices, en España, que hay jugadores que no se adaptan. Siempre recuerdo a José Antonio Reyes que preferían España, creo que hemos tenido Brian Hill, ¿no? Que hemos comentado también. Jugadores que son muy de la Liga Española obviamente el Chelsea no va a tener muchas opciones ya. Además, jugando en la Champions League esta temporada va a ser más complicado. Pero estoy de acuerdo, creo que tiene que cambiar. Y luego lo de la Aït-Nouri sería interesante porque pensaron en Matheus Nunes, ¿no? Otro jugador del Wolves que se fue al Manchester City, pues ya podría ser otro. Uh -huh. Y Ryan Jacky, pues ya hemos visto la calidad que tiene. Obviamente, además en Manchester, ¿no? Porque en el partido del United y el Lyon. Pues ese partido con la remontada espectacular del Manchester United, pues ya lo vimos, pero a ver qué pasa con esos fichajes, pero Manchester City obviamente tiene que reforzar después de su temporada decepcionante. Algo tiene que hacer. Son equipos que están moviéndose y la semana que viene, pues si todo va bien, intentaremos ir analizando pareja de equipos a pareja de equipos para reforzarlo, para saber qué salidas tendría que tener o qué llegadas debería acometer y que mejore la siguiente temporada. Por lo pronto, hoy yo creo que también es un buen momento, aunque no sea todavía 30 de junio, pero ya se despidió Jamie Vardy de la Premier League. Y a mí me apetecía hablar de él y si tienes tú, Paul, de alguna otra despedida ilustre, pues también lo podemos tratar. El otro día ya hablamos más o menos de Kevin De Bruyne, pero lo de Vardy es de justicia tratarlo en un programa que se llama La llave inglesa porque campeón de la Premier con el Leicester en 2016, este año no pudo salvar a los zorros, no ha tenido final feliz. Pero hablando de delanteros que van a salir a equipos de la parte baja de Inglaterra o de la zona alta de segunda división, este Vardy también es un elemento de que está en una edad y en una etapa completamente opuesta a la de Guiu, pero también tiene su mercado y su interés a ver dónde va a acabar. Un auténtico mito porque no es solo lo que hace dentro del campo, sino lo que transmite. O sea, también recuerdo en uno de sus últimos partidos cogiendo el silbato del árbitro y pitando. Una auténtica leyenda, Jamie Vardy del Leicester City, del fútbol inglés y que se despide ya este año de los zorros. Y hay que recordar a la gente, porque obviamente la gente solo se lo recuerda del Liverpool, del Leicester ganando la Premier League. Pero estaba jugando en la quinta división con el Fleetwood en 2012. O sea, es con 25 años. O sea, con 25 años era un jugador normal y corriente de la Conference. O sea, es esta la quinta división. O sea, yo creo que una cosa, mensaje de inspiración para la gente. La gente, hay personas que creen que tienen que ser como Yamal o como Mbappé, que con 18 años, 17, están jugando ahí en un equipo top.
pero puedes estar jugando ya en la conference y si juegas bien, si eres bueno y tienes nivel, vas a seguir, vas a subir y vas a jugar y te lo van a mirar, porque eso le pasó a Vardy, se fichó por el Leicester en 2012, cuando jugaba ya en la Championship, consiguió ascenso en 2014 a la Premier League y 2 años después ganó la Premier League y también jugó con la selección inglesa. Eso Es fue ya en 5 años. Así que ha que sido esto muy ya bueno. es una cosa que tiene que recordar la gente. Porque hay personas que creen que tienen que estar ahí ganando, jugando con 17 años. Estos son casos muy excepcionales, Yamal, Mbappé. Lo normal es pasar, todos estos jugadores que están en la Premier League han jugado también en las categorías inferiores y por eso es tan importante el fútbol, por ejemplo, de la League One, la League Two y la Conference. Sí, y que Vardy ha sido un jugador hecho a sí mismo y que parecía que nunca ganaba credibilidad suficiente, pero es que se la merecía. Es que cuando estaba, yo recuerdo, cuando estaba en la 2015-16 liderando al Leicester, que batió el récord de jornadas seguidas marcando, que al espacio iba de manera brutal, que se entendía fenomenal con Mahrez, es que todo el mundo decía que Mahrez era un jugador para varios años, para dar el salto a un equipo que todos los años peleara la liga. Y sí, lo acabó siendo. Se marchó al Manchester City y desempeñó un papel importante en el Manchester City, correcto. Pero de Bardi se decía One Season Wonder. Es una sola temporada como los cantantes que solo sacan un disco bueno o una canción buena. Y es que no ha sido nada de eso. Es que Bardi ha sido constante en su altísimo rendimiento. No solo ganó la liga, ganó también la Copa con el Leicester City años después, quedó como máximo goleador en otro año, empatado creo con Salah. Todas las temporadas Bardi te garantizaba mínimo 15 goles y te podía llegar hasta por encima de 20 y en un equipo que nunca fue uno de los grandes. También le doy yo valor a que sí, partió desde el Fleetwood Town, pero con el Leicester City bajó, subió, bajó, estuvo en el Leicester City todo el tiempo, cuando él habría tenido nivel para estar en un equipo mejor. A mí es una de esas historias que me gusta especialmente del fútbol inglés y uno de esos jugadores que yo siempre querría en mi equipo. Hablaba incluso de estos movimientos raros, pues la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Ya que fichó a irlandeses, que fichara a Bardi. Algún aficionado del Atlético del Madrid decía, bueno, que sea nuestro Sorlot, que sea nuestro Joselu. Es que es eso, es un futbolista que te encaja en muchísimos equipos todavía hoy, pero que ha sido más de lo que en principio se creía la gente, incluso cuando explotó. Sí, sí, está claro y obviamente Vardy llegó creo, a los 100 goles, ¿no? 200 goles, llegó a la cifra, ¿no? De goles en el último partido de la Premier League y eso fue muy bueno, ¿no? Los 200 goles en el Leicester, el último partido, y me pareció perfecto como llegar a eso y hay que decir que solo fichó del Fleetwood por 1 millón de libras. Sí, eso te digo lo barato que era el fútbol en ese momento, pero yo creo que el Leicester, ¿no? Y es una leyenda del Leicester por lo que hizo, pero además de jugar la Champions League, creo que eso ya nunca lo habría pensado, ¿no? Jugar la Champions League con el Leicester. Esto, lo que hizo el fútbol, realmente, pues tuvo la oportunidad de jugar contra el Atlético de Madrid, entre otros clubes. Esto es el fútbol y la magia del fútbol. Bueno, y se cargó al Sevilla. Se cargó al Sevilla en esa Champions League, que es cuando acaban destituyendo a Ranieri y la acaban jugando con Craig Shakespeare, que falleció esta temporada, si no me equivoco también. O sea que el Leicester City ha sido una de las historias más bonitas del siglo en el fútbol europeo y uno de sus grandes protagonistas ha sido Bardi. Por cierto, la liga en casa de Bardi. Eso es uno de los momentos legendarios del fútbol inglés ya para siempre. Como el Leicester gana la liga sin jugar porque dependía de otros equipos, no sé si era del Tottenham que tenía que perder y se reúnen todos allí en la casa de Bardi y lo hacen público por Instagram, la fiesta de celebración. Es que no se cortaba un pelo. Y después lo de beber bebidas energéticas antes de los partidos, que dicen que no es sano y él, sin ser sano presuntamente, pues aguanta hasta casi los 40 años con esas costumbres. Es que tiene muchas peculiaridades Jaimito Bardi. Sí, siempre dice, ¿no? Muchas veces dicen que
es mejor ganar la liga en el campo, pero en el caso del Leicester, pues obviamente el Tottenham no pudo pasar el empate en el campo del Chelsea y por eso pues el Leicester ganó la Premier League sin jugar, como bien dices. Y esas imágenes de los jugadores del Leicester viendo el partido en la casa de Jamie Vardy creo que son muy conocidas y como dices, lo de la bebida energética para darle alas y darle energía para marcar goles antes de los partidos, son cosas, son rituales, ¿no? Yo creo que cuando un jugador, por ejemplo, cuando le va bien, pues hace cosas antes de tirar un penalti, pone la misma música y yo estoy seguro de que si preguntas a los jugadores, escuchan las mismas canciones antes de los partidos, pero obviamente pues son cosas que no vemos, ¿no? Como televidente, como espectador, no vemos esas cosas porque no tenemos acceso a la intimidad del vestuario, pero yo creo que todos los jugadores tienen estas costumbres antes de prepararse para un partido grande. Y pues en el caso de Jamie Vardy es beber esa bebida energética. ¿Y dónde lo ves acabando? Porque a mí es algo que me desconcierta y que me intriga cuando pienso en Vardy, que no es todos los días, pero sí que de vez en cuando digo, ¿dónde acabará este hombre? Estoy esperando a que salga el típico tuit de Fabrizio Romano diciendo cerca de no sé dónde, pero no ha salido, que yo sepa, no ha salido ese tuit y sí, la verdad es que va a ser un movimiento no de los más potentes del verano, pero va a estar bien y molaría que acabara en España, pero no es muy probable. Lo normal que ¿tú qué mercado le ves? Segunda división inglesa, ¿no? Zona alta de segunda división inglesa, porque Fleetwood Town está demasiado abajo para volver allí donde empezó. ¿Qué te imaginas con Vardy? Sí, yo creo que jugando en la Championship tiene obviamente tiene menos nivel, aunque hay 46 partidos. eh, y a ver si puede acabar ayudando a un equipo, por ejemplo, de media tabla para ayudar a subir, a conseguir una posición de ascenso, ¿no? Eh, por ejemplo, no hablo de Blabbernovas porque no tenemos dinero, pero un equipo, por ejemplo, de esa zona, pues yo creo que sería ideal para intentar conseguir un subidón a ese equipo para intentar conseguir el ascenso, al menos los playoffs. Y creo que eso sería como una manera estupenda de terminar, que es ayudar a otro equipo a subir a la Premier League. Bueno, pero no te importaría a ti en lo deportivo si tuvierais dinero tener a Vardy, ¿no? No, para nada. Obviamente habría que ver en temas físicos más adelante qué tal, si puede jugar todos sus partidos, pero no, para nada. Yo creo que el único es el precio, pero si no hubiera dinero, si hubiera dinero, pues tiene experiencia, y creo que lo importante es, de momento sigue marcando goles. Creo que es lo que pides. Además, por un equipo como el Blackburn, pues tenemos problemas para marcar, pero obviamente yo creo que va a estar muy fuera de nuestro alcance y no hay rumores de ficharlo. Pero yo creo que para esa zona sería un muy buen jugador. Sí, yo en el Zamora también le haría un hueco, ¿eh? Ahora que esta gente llega con dinero, quiere fichar grandes futbolistas, yo a Bardi me lo traía. Me gustaría la chuleta de Aliste y el vino de la Ribera de Duero, sí, sería una buena operación. Bueno, y aparte de esto, lo que es buena operación es ver si España gana a Francia esta noche en la Liga de Naciones, me decías, antes de entrar, para que vea la gente cómo tiene que montárselo el personal futbolero en Inglaterra para ver las grandes competiciones de selecciones. Me decías, Paul, que lo tenías difícil para ver en los partidos de la Nations League, de la Liga de Naciones, porque allí en Inglaterra, como no estáis, pues como que pasa más desapercibida. Sí, además, pues están televisando. La final sí lo ha cogido una tele en abierto, pero semis pues están en Amazon Prime, pero aunque estás suscrito a Amazon Prime, pues hay que pagar 2,49 por cada partido. De hecho, han puesto algunos otros partidos también por 2,49, por ejemplo, Noruega-Italia de fase de clasificación o algunos amistosos. También, yo recuerdo Polonia, Malta también de marzo también costó 2,49. Es que yo estaba viendo los partidos por televisión española, pero 2,49 para ver partidos de Nations League cuando ya tienes Amazon Prime, pues hay mucha gente que se ha enfadado con eso, pero el partido anoche sí que valió 2,49 si pagabas por eso,
pues yo creo que al menos no malgastaste el dinero porque vimos un partidazo. Ujú. Con Seisao, a lo mejor acaban en la Premier. La Juventus no quiere poner ahí la pasta, los 30 millones por comprarlo. Si no los pone, la Premier es un buen destino. Sin duda, tiene experiencia ya jugando en el Oporto y en el Milan y para mí él sí cambió el partido por completo. Y obviamente pues el gol polémico de Alemania creo que dio alas, levantó, ¿no? Y una reacción de Portugal y jugó muy bien, ¿no? La selección portuguesa. Y por final a cuatro seguida, el anfitrión está fuera en semifinales. Sí, esto es un gafe, lo de ser anfitrión en las competiciones. El penúltimo caso fue el del Athletic en la Europa League. El último fue el de ayer. En playoffs de España también sabemos unas cuantas de esta misma temporada en la que los equipos locales lo tenían favorable y lo perdieron. ¿Y qué esperas del España-Francia? Porque es esta noche y lo cubriremos. Y como estamos grabando justo antes, ¿le volvemos a ganar a los franceses como en la Eurocopa? Y yo creo que sí, creo que vamos a tener una final ibérica en Múnich. Por el momento la selección francesa tiene muchísima calidad y tiene peligro, pero creo que España, en mi opinión, es favorita. Creo que España va a ganar. Creo que vamos a ver a España-Portugal en la final. Y me parece increíble lo de Cristiano Ronaldo con 40 años siguiendo marcando goles. Que sigue marcando goles ahí con 40 años, ya como no está en el fútbol europeo, a veces pues pensamos que lo olvidamos un poco, pero ahí estás marcando todavía. Sí, está marcando, son de empujar. Es que, claro, también favorece mucho tener a Nuno Méndez y tener a Vitinha poniéndolos. Es que puedes desperdiciar tres o cuatro, pero si eres cristiano acabas metiendo ya por aburrimiento. Es que tiene muy buen equipo Portugal. En mi opinión, lo que le falta es un seleccionador mejor. A mí Roberto Martínez no me gusta, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Y Luis de la Fuente sí. El otro día, por cierto, hizo un vídeo Luis de la Fuente con The Coach's Voice en español, con el planteamiento táctico con el que derrotó a la selección inglesa. No te lo quise pasar por no hacerte daño, Paul, pero ahí está en YouTube. Lo voy a ver, me ha hecho recordar lo de Luis Enrique con Mbappé, que ese Ajá. vídeo se ha reproducido muchísimo ahora después de la victoria del PSG en la Champions League y la presión, ¿no? Cuando no tienes la pelota, pues habrá que ver ese vídeo, pero ese vídeo de Luis Enrique pues se ha visto mucho en los últimos días. Sí, pues son como 15 minutos o más de Luis de la Fuente, creo que más, explicando en 20 minutos la final del España-Inglaterra, la superioridad en banda del primer gol y demás. Bueno, Paul, pues superioridad siempre hay contigo a los mandos, así que un placer, programa de diversos temas y la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao. Chao.